Este es un momento para mí muy especial, porque yo creo que una vida como la de Belisario Betancur Cuartas no la podemos llorar. Lloramos su partida, se nos arrugó el corazón despidiéndolo, pero hoy queremos celebrar su obra, su condición humana, su aporte al país y sobre todo exaltar una personalidad llena de virtudes y de facetas. Yo quiero que hoy, en este homenaje, recordemos la grandeza de su ser y recordemos también cómo durante toda su vida se preocupó por dejar una huella, un legado y un motivo para ser recordado. Tuve la ocasión de conocer a Belisario Betancur siendo un niño y lo aprendí a querer y admirar porque mi padre, que en paz descanse, Iván Duque Escobar, fue su ministro en dos carteras. Fue su ministro de Desarrollo Económico y fue su ministro de Minas. Y siempre nos fue ilustrando en las conversaciones de lo grande que era Belisario Betancur, siempre pensando en el interés del país, asumiendo la función del hombre de Estado con un sentido de futuro y apoyando las decisiones de política pública que tomaran sus miembros de gobierno, pensando en el impacto de fondo y no en el momentáneo aplauso, muchas veces presionado por el ímpetu electorero. Yo tuve la ocasión de conocerlo más a profundidad a lo largo de mi vida y debo decir que inclusive en temas tan vanguardistas como la economía naranja tuve siempre en él un gran respaldo. Todas esas razones de cariño, incluidas las tertulias que tuvimos en tantas ocasiones en su casa, contigo, Dalita, y la última aquí en el Palacio Presidencial cuando nos reunimos con el Círculo de Montevideo, me permiten hoy hacer una exaltación desde muchas facetas que tuve la ocasión de conocer. La primera, Belisario Betancur muestra a lo largo de su vida lo mejor del talante colombiano. Fue un hombre hecho a pulso, un hombre que nació en la Antioquia profunda, en 1923 en Amagá, y siempre decía que la razón por la cual había llegado tan lejos fue porque nunca sintió que en medio de la pobreza y las dificultades de la infancia tuviera límites para alcanzar sus sueños. Y le decía constantemente eso a muchos jóvenes que se topaban con él. Yo recuerdo en alguna ocasión estábamos en Corferias, en un evento sobre cultura, y le contaba a un niño del Cauca que le dijo: quiero ser presidente de Colombia, y él le contó tantas dificultades que tuvo en su vida y lo logró arrancar unas lágrimas al niño, porque eso representaba a Belisario Betancur, un hombre que construyó sus aspiraciones sin vanidades y sin mezquindades y siempre fue sorteando las adversidades con una gran capacidad de autoeducación, de autoabastecimiento intelectual, de autodidaxia. Eso creo que hay que celebrarlo hoy, porque la llegada de Belisario Betancur a la presidencia de la República es un mensaje que al solio de Bolívar se puede llegar sin pertenecer a ninguna alcurnia, que es una oportunidad y una posibilidad siempre para quien se esmera, para quien trabaja, para quien se conecta afectuosa y políticamente con los colombianos. Su vida como estudioso del derecho, como jurista, también debe ser reconocida. Era un hombre que estaba evaluando constantemente los nuevos desarrollos normativos,
las vanguardias en las políticas públicas en muchos países. Y eso lo llevó a ascender en una carrera que la combinaba perfectamente con la política. Diputado, representante a la Cámara, senador, ministro de Educación, ministro de Trabajo, embajador en España, presidente de la República. Son peldaños que fue conquistando a lo largo de esa vida llena de virtudes. Yo puedo hoy recordar que en alguna conversación me decía Belisario Betancur: uno tiene que ver la vida pública nunca pensando en el interés personal y siempre asumiendo cada responsabilidad sin un halo de vanidad, sino pensando en qué tan grande es la responsabilidad. Tuve muchas anécdotas con él hablando de política. Siempre recordaré que cuando llegué al Senado me dijo que la oposición era un caviar que se tenía que saber digerir, porque a veces tenía facilidades para la crítica, pero que muchas veces eran esas mismas críticas las que se podían volver contra uno cuando se llegaba al ejercicio del poder ejecutivo. Siempre recordaré, por ejemplo, cómo en los debates que realicé en el Senado me mandaba notas a puño y letra. Yo lo llamaba a veces a comentarle ideas y tuve en él un gran apoyo. Y recordé siempre un consejo que también me lo dio mi padre cuando llegué al Senado. Y me decía: la crítica siempre a la institución, pero el elogio siempre a la persona. Era ver el ejercicio de la política sin ponzoña, sin querer destruir al otro, y elevar siempre el discurso. Me dijo cuando empecé el camino de la precandidatura presidencial: Iván, tenga presente que cuando vengan las bajezas hay que contestarlas con altura. Sabios consejos de un amigo que extrañamos. Pero hoy también es la oportunidad para exaltar al hombre de Estado, al presidente, a quien ocupó el solio de Bolívar y dejó grandes huellas. Belisario Betancur, querida vicepresidenta, fue el precursor de darle un papel cada vez más protagónico a la mujer colombiana en el ejercicio del poder ejecutivo. Imprimió una práctica. Dijo que el 50% o el 40% de sus viceministras serían mujeres. Ahí pudimos ver personalidades como la de Margarita Mena de Quevedo, como la de Flor Ángela Gómez, también como la de Cecilia López. Vimos también como la de la doctora Forero de Sade, y vimos además la de Nasli, la de Vicky Colbert, todas mujeres excepcionales que siguieron dejando un trasegar en la vida pública y en la vida de las fundaciones dedicadas a la educación y a otros propósitos. Él imprimió además un sello: estar pensando constantemente en la ciencia y en la tecnología y tratar de invitar a las mejores mentes sin importar su filiación política para aportarle al país. Esas misiones, primeras misiones de sabios, que las supo él integrar y llamar a participar por encima de las diferencias en una visión grande de Colombia, hoy también deben ser rescatadas. Pero además fue en su gobierno donde Colombia dio un gran salto en materia energética. Colombia pasó de una dependencia crónica en la importación de hidrocarburos a convertirse Colombia en un país autosuficiente, y le apostó además a la inversión extranjera, pero a la asociación con Colombia, y descubrimientos como el de Caño Limón marcaron una diferencia, además de la genial interconexión que se hizo con el puerto de Coveñas para que Colombia transformara estructuralmente su política energética. Se empecinó también por el desarrollo industrial, por darle al Premio Nacional de la Calidad el vehículo indicado para encontrar a los mejores emprendedores del momento y motivar a la industria nacional para llegar más lejos. Programas de incentivos industriales que han permitido y que permitieron en su momento
que grandes empresas que hoy alabamos dieran ese salto cualitativo para posicionarse no solamente dentro del país, sino fuera de él. Hay que mencionar también, Cecilia María, al presidente comprometido con la educación. Su visión del nuevo sistema escolar, que lo acompañó Vicky Colbert, permitió llegar a las zonas más profundas de Colombia con esa idea para el país de entonces del monoprofesor multicurso, que podía ir avanzando en la erradicación del analfabetismo, una de las grandes banderas del presidente Betancur. Y cómo no destacar que en esa agenda educativa fue un visionario y un precursor de la educación a distancia, hoy cada vez más cercana por las tecnologías digitales, pero fue Belisario Betancur quien le apostó a ese vehículo, utilizando los medios disponibles para que no quedara ningún muchacho, ninguna estudiante en las zonas profundas de Colombia limitado de alcanzar el conocimiento. ¿Cómo no exaltar también su visión de la paz? Que muchos han tratado de malear ese discurso en función de las ocasiones. Belisario Betancur tuvo claro que el objetivo de Colombia era alcanzar la paz, pero nunca dejó de tener claro la aplicación de la autoridad y hacer exigible siempre por parte de nuestras fuerzas militares y de policía la exigencia de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos en todo momento y en todo lugar del territorio. ¿Cómo no destacar también su función en la política exterior? Su participación en el grupo de Contadora, en el haber facilitado la declaración de Cartagena y en el también trabajar de la mano con los Estados Unidos en el gobierno de Ronald Reagan para denunciar atropellos de muchos regímenes autoritarios en el continente. Eso muestra el talante de un verdadero estadista. Y no podría dejar de hacer una mención también de ese hombre amante de la cultura. Belisario Betancur, dicen sus amigos, cantaba y tocaba tiple. Eso puedo decir que no fue el único presidente que ha tenido esos atributos. Así a algunos no les guste, pero no importa. Quiero también reconocerle a él eso, su amor por la cultura. Le abrió las puertas del Palacio Presidencial a todos los artistas. No se preocupaba jamás por la orientación ideológica de ellos e invitaba a muchos de sus críticos, a muchos de sus caricaturistas a que participaran de esas conversaciones amenas y pudieran conocer al ser humano que está más allá de la silla del poder. Inclusive en la última ocasión que estuvimos acá, Dalita, estuvimos con el presidente Sanguinetti, con Leonel Fernández, con Ricardo Lagos, con Felipe González, toda una tertulia. Y al final le pedí un favor. Le dije, presidente, acompáñeme aquí a la monjita de Botero y cuéntele a todos los compañeros los secretos que guardaba la monjita. Se acercó él con esa picardía característica que tenía, con ese humor que llevaba guardado, y lo empezó a desplegar. Y le decía en su voz, a veces intencionalmente tenue, que iba subiendo de volumen según iba tramitando la conversación, que durante su gobierno la monjita se escapaba por las noches y le contaba todos los secretos de lo que pasaba en el Palacio Presidencial a los militares. Se rieron muchos y fue contando cada pieza de arte que estaba en el palacio, producto de las invitaciones que había hecho él a tantos artistas, Diego, donde les decía, ayúdenme a decorar esta casa. Y así fue como se fue engalandonando este palacio de todos los colombianos, esta casa de todos los colombianos, y el aporte del presidente Betancur está en muchas de esas obras. Pero además su visión y amor por la cultura no era solamente el de la tertulia y el de facilitar la conversación, sino en de diseñar políticas públicas que hicieran de la cultura un verdadero instrumento para cerrar brechas y para democratizar en el país el acceso a la cultura. Compartí con él tantas conversaciones y él también celebraba el discurso, ese discurso
de Federico García Lorca en Fuente Vaqueros cuando inauguró la biblioteca de su pueblo. Medio pan y un libro. Cuando yo fui gestor cultural en el Banco Interamericano de Desarrollo, lo llamé y le dije: presidente, vamos a lanzar el proyecto de la economía naranja con nuestro buen amigo Felipe Buitrago, a quien saludo. Y él, sin dudarlo, nos dijo: ¿qué puedo hacer? Y en cuestión de pocos días teníamos a la editorial Santillana haciendo la publicación y él liderando el lanzamiento de la economía naranja, porque era un gran creyente que el futuro de nuestro país en el empleo de los jóvenes y en la transformación de la tecnología pasaba primero por la cultura, y por eso siempre supo entender que la apuesta por la economía naranja y por todas las industrias creativas es una apuesta trascendental. Le dijimos con Felipe Buitrago en aquella ocasión: presidente, usted es el primer presidente naranja que ha tenido Colombia. Él siempre supo pensar en cómo fortalecer los institutos culturales de Colombia, cómo hacer del Caro y Cuervo no solamente un centro de rigor académico y estudio detallado del español, sino cómo poderlo llevar a una nueva etapa. Y antes de morir compartí con él la idea que yo he tenido y que espero materializar en este gobierno, y es que con el apoyo de varios países europeos podamos abrir casas de la cultura colombiana de la mano con el Instituto Caro y Cuervo, y también tener una enseñanza del español para personas que quieren venir a visitar las Américas o que sencillamente quieren conocer nuestra cultura. Puedo también destacar en él que su visión por la cultura también implicaba el compromiso personal. Autor de muchos libros que tocaron sobre la política social, sobre el populismo, o ese texto célebre, Colombia cara a cara, donde hacía un autoexamen de lo que era el papel del político en la sociedad y el papel de la clase dirigente pensando en el futuro de Colombia. Ese fue el Belisario Betancur que yo conocí, pero no puedo dejar de mencionar el político, porque con él compartimos algunas conversaciones sobre un texto famoso de uno de los grandes políticos mexicanos que se llamaba Mirabeau o El Político. Y decía él que el verdadero político es el que está todos los días compartiendo el diálogo con los ciudadanos y al mismo tiempo escudriñando en la profundidad de la academia. Que para el verdadero político no hay nada indiferente, porque el político tiene que estar actualizado y ser capaz de interpretar los cambios que se dan en la sociedad. Belisario Betancur fue eso. Aún en sus últimos días, con dolencias y quizás con avanzada, no dejaba de estar polemizando sobre lo que ocurría en Francia. Y recuerdo tantas conversaciones que tuvimos sobre el futuro de Venezuela, Dalita, donde yo le di mi palabra y le dije que como presidente de Colombia, primero estaba en la defensa de los principios que la hipocresía de querer tener una diplomacia meliflua. Por eso, hoy cuando veo ese cerco diplomático avanzando y después de haber tenido tantas conversaciones con él sobre ese camino, hoy quiero también reconocerlo a él porque supo apoyar esa decisión. Ese era él. Y quiero cerrar esta intervención recordándolo con un texto que nos unió. Él tenía un libro de memorias de Richard Nixon que se llamaba En la arena. Y me decía: este es de los mejores libros de memorias que me he leído. Pues gracias a ese libro que también nos unió en alguna conversación, tengo en mi oficina una frase de Theodore Roosevelt que dice lo siguiente y que creo muestra lo que fue una vida de un hombre en la arena. No es el crítico quien cuenta, ni el que señala con el dedo al hombre fuerte cuando tropieza, o el que indica en qué cuestiones quien hace las cosas podría haberlas hecho mejor. El mérito recae exclusivamente en el hombre que se halla en la arena, aquel cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, el que lucha con valentía, el que se equivoca y falla, el golpe una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error y sin limitaciones.
El que cuenta es el que de hecho lucha por llevar a cabo las acciones, el que conoce los grandes entusiasmos, las grandes devociones, el que agota sus fuerzas en defensa de una causa noble, el que si tiene suerte saborea el triunfo de los grandes logros y si no la tiene y falla, fracasa al menos atreviéndose al mayor riesgo, de modo que nunca ocupará el lugar reservado a esas almas frías y tímidas que ignoran tanto la victoria como la derrota. Belisario Betancur Cuartas fue un hombre en la arena, y en la arena deja un legado que inspira a todos los colombianos. Muchísimas gracias.